Vamos a continuar trabajando con los temas bíblicos, que como ustedes saben tenemos muchos temas. La Biblia toca muchos temas y vamos a ir trabajándolos de modo alfabético. La vez pasada hablamos del aborto, ¿verdad? Porque hemos empezado por la A. Vamos a seguir los temas por la A. Vamos a hablar del adulterio, ¿ok? Un tema que vamos a continuar trabajando el día de hoy es el tema del adulterio en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es precisamente la posición bíblica sobre el tema del adulterio? Que como ustedes saben, la iglesia es muy clara, la iglesia en los documentos pontificios se nos habla muy claramente de, de la del adulterio. Sin embargo, nosotros queremos que nos ilumine la Sagrada Escritura, ¿verdad? Como estamos haciendo énfasis en la Sagrada Escritura, porque acuérdense que el magisterio de la Iglesia se ilumina por lo que nos dice la Sagrada Escritura, lo que nos dice la Biblia. El primer texto bíblico que nos habla del adulterio, como ustedes saben, es el libro del Éxodo en el capítulo 20. Busquemos el libro del Éxodo. Capítulo 20, versículo 14, nos dice claramente cuando Dios nos da los mandamientos, nos dice el mandamiento del adulterio, dice, no cometerás adulterio, ¿ya? Es específico, no cometerás adulterio o no codiciarás, también, ¿verdad? Que nos habla codiciar la mujer del prójimo. Entonces es muy claro que en una sociedad como era la sociedad judía de esa época, que hubiesen mm, uniones matrimoniales, bueno, no llamémosles matrimoniales porque no son matrimoniales como tal, pero son uniones, como diríamos, como conyugales, eh, de un hombre con varias mujeres, o con dos, con más de dos. Incluso llegó a haber mujeres con varios esposos que también se desarrolló en diferentes sociedades de la época y anterior y posterior a la época de Jesús. Eh, Dios es muy claro desde el Antiguo Testamento, desde que habla a Moisés y le da las tablas de la ley, es muy claro en la unión matrimonial. De hecho, coloca el adulterio como uno de los pecados, ¿verdad? No es simplemente un hecho malo, sino que es considerado pecado mortal al colocarla a Dios dentro de los 10 mandamientos. Entonces, el adulterio es algo que la Biblia va a condenar desde el principio. Fíjense que estamos hablando desde la norma, desde la regla principal que son los 10 mandamientos. Ya Dios nos dice, vean capítulo 20 del Éxodo, capítulo 20 versículo, vamos a empezar desde el 12. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no testigues en falso contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey, su burro, no codicies nada de lo que le pertenece. Mientras tanto, todo el pueblo estaba mirando. Todo era truenos, relámpagos y sonido de trompeta en el cerro que humeaba. Al verlo, el pueblo temblaba de miedo y se mantenía a distancia. Recuérdense que es el momento en el cual Dios da las reglas. ¿Y las reglas por qué? Porque
el hombre se había alejado de lo que era la inocencia inicial de la creación. Dios había creado todo bien, o sea, todo lo había creado perfecto, como para que se mantuviera y que no hubiese necesidad de reglas, porque obviamente existe una regla moral, o sea, una moral natural, ¿verdad? Como se llama la moral natural con la cual todo ser humano nace, la conciencia moral que empuja al ser humano a obrar el bien, porque es creado naturalmente así. Sin embargo, después del pecado original, la concupiscencia, la entrada de la corrupción en el cuerpo humano, entonces viene y Dios dice, bueno, pues necesitamos una regla principal de vida para poder vivir la santidad, para poder vivir apegados al bien. Y por eso, en uno de los mandamientos nos habla del adulterio. El adulterio, como ustedes saben, es condenado en la Biblia porque si Dios bien ha creado un matrimonio, que es Adán y Eva, los ha creado precisamente para hacer la unidad matrimonial fuerte, alejado de cualquier eventual movimiento hacia otra persona. Por eso es que Dios es claro y dice, no cometerás adulterio desde el libro del Éxodo. Eh, Aún así, abandonar al cónyuge por otra persona, eh, de alguna manera, podría ser legal para la ley judía. Recuérdense que para los judíos podría ser legal, como cuando, recuérdense, en el caso de José, que se le propone la posibilidad de repudiarla en secreto, o sea, en este caso, podría simplemente alejarse. Era legal para el hombre, para la mujer no, pero para el hombre era legal repudiarla en secreto, o sea, simplemente dejarla, sin necesidad, obviamente, de padecer la lapidación o cualquier otro tipo de castigo, simplemente repudiarla en secreto. Y de alguna manera, Dios eh, esto lo considera adulterio a sus ojos. De hecho, busquemos Lucas 16-18 para que veamos y nos iluminemos en qué es lo que piensa Dios con esto del repudiar, que para los judíos era normal repudiar en secreto. Un hombre podía repudiar en secreto. ¿Por qué motivo? Podrían ser varios motivos diferentes, incluso podrían no tener ningún motivo y simplemente querer repudiarla en secreto. Sin embargo, a los ojos de Dios, esto no es aceptado, a pesar de que las leyes de la época los acepten. Recuérdese que tenemos que hacer una división, una diferencia. A mí me gusta siempre hacer una diferencia, una división entre lo que piensa el mundo, lo que son las leyes del mundo, y lo que es la ley de Dios. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, ahora sabemos que respecto a la ley del mundo, en todos los países es normal un divorcio, ¿verdad? Un divorcio, una separación, etcétera. Es normal. No sé si hay algunos que otros países que no aceptan, pero son generalmente países incluso también un poco, digamos, de alguna manera conservadores al extremo. Pero en casi todos los países es permitido. Esto es la ley del mundo. Esto no quiere decir absolutamente que sea la ley de Dios, ¿verdad? Como cuando hablamos la vez pasada, se recuerdan que hablábamos del aborto, ¿ya? Hay muchos países, bueno, lamentablemente, que es permitido,
pero esta es la ley del mundo. ¿Ok? Y nosotros no podemos luchar contra la ley del mundo porque el mundo tiene sus leyes y tiene su dinámica. Nosotros tenemos que guiarnos por la ley de Dios. Y nosotros, que somos iglesia, tenemos que saber que debemos iluminarnos por la ley de Dios, que es diferente a la ley del mundo, completamente diferente. ¿Ya? Como les decía, muchos países han aceptado el aborto, pero nosotros como cristianos tenemos otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, de interpretar las leyes, ¿ya? Igual también lo del divorcio. En muchos países el divorcio es permitido. Nosotros como cristianos sabemos que Dios repudia completamente todo tipo de separación matrimonial, que no sea la muerte, ¿verdad? Como sabemos, hasta que la muerte lo separe. Ya si es una separación, lo que es el, la viudez, ¿verdad? Que bueno, ya ahí se entiende, hasta que la muerte lo separe, la muerte lo separa. Si nosotros buscamos, y la ley de Dios va evolucionando también, porque recuérdense que en la Biblia, el Éxodo 20:14 nos dice, no cometerás adulterio, sin embargo, Lucas 16:18, miren qué nos dice. Vamos a buscar Lucas, Evangelio de Lucas 16:18. Y esto es mensaje de Jesús. Acuérdense que la ley de Dios en el Antiguo Testamento se dio a través de los profetas. Esa es la iluminación de Dios a través de los profetas. Acá no. Acá es Dios que habla, porque es Jesús, que es Dios hecho hombre que habla. Y nos dice, todo hombre que se divorcia de su mujer, hay muchas traducciones. Aquí les voy a decir varias interpretaciones porque hay varias maneras de traducir este texto. Todo hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada de su marido también comete adulterio. Aquí nos está hablando, de hecho, hay textos donde habla de el divorcio, otros textos hablan de separación. Hay otros textos que hablan de repudio, que de hecho era muy común en la época, como les decía, lo que sucedió con José y María, que José de hecho lo pensó repudiarla en secreto. Sin embargo, acá Lucas nos está diciendo en otra traducción, que va por la misma línea, simplemente para que ustedes vean la tónica de este texto. En otra traducción nos dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra es un adúltero. Y el que se casa con la repudiada del marido es adúltero también. O sea, comete adulterio. Fíjense cómo la sacralidad del matrimonio es tan importante desde el Éxodo y luego en la misma boca de Jesús. No es un pensamiento de un profeta, no es un pensamiento de un apóstol, no es una enseñanza de algún personaje bíblico, sino más bien es la misma voz de Dios, es Dios quien habla. Y se nos dice bien claro que quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Quien se casa con una mujer divorciada de su marido, también comete adulterio. Yo sé que es un poco difícil poder entender este texto bíblico porque a, a los ojos de digamos, de la iglesia moderna, donde se nos habla mucho ahora de la nulidad matrimonial,
A veces es complicado el poder entenderlo. Sabemos que en nulidad matrimonial no se considera a la persona divorciada, sino que se considera que nunca hubo matrimonio, lo cual es bastante complicado poder de alguna manera como demostrarlo, evidenciarlo, que no hubo matrimonio en en esos cónyuges. Pero esto es una de las cosas que hoy la iglesia tiene que reflexionar muy bien para que no vaya, eh, digamos, como con el ritmo del mundo, de las leyes del mundo. Como les dije al inicio, la ley del mundo es una, la ley de Dios es diferente. Nosotros no vamos a obligar al mundo tampoco a tener las leyes o a obedecer a a las leyes de Dios. Nosotros simplemente somos la voz de la iglesia que anuncia la ley de Dios, que propone la ley de Dios, que promueve la ley de Dios. Pero no vamos nosotros nunca a obligar al mundo, obviamente, a obedecer la ley de Dios. De hecho, ni siquiera Dios le obliga. Dios, que siendo Dios, no obliga al mundo a seguir sus leyes, simplemente lo propone para aquel que quiere, para aquel que es invitado, para aquel que es escogido, para aquel que realmente desea seguir las enseñanzas de Dios. Entonces, esa es la propuesta. La propuesta es que la unión matrimonial tiene una sacralidad tan grande que ninguno de los dos, ni el esposo ni la esposa, tienen el derecho de repudiarse, de divorciarse, de separarse eh, en ningún momento, en ningún periodo del matrimonio, ni antes de tener los hijos, ni después de tener los hijos, ni en ninguna etapa de la vida. Solamente la muerte que los separa. Entonces, ya es adulterio casarse con otra mujer repudiando la que tienes. Bueno, en este caso habla de los hombres, pero puede también adaptarse a la mujer. Ustedes saben, no lo mismo. Toda mujer que se divorcia de su esposo, se casa con otro, comete adulterio. Y el que se casa con un hombre divorciado de su esposa, también comete adulterio. O sea, podemos traducir el texto o leerlo, digamos así, desde las dos ópticas. Entonces, la unión matrimonial es sagrada. La unión matrimonial es esa sacralidad tan grande que, de hecho, Dios mismo la eleva al sentido de sacramento. O sea, la considera un sacramento. No en todas las iglesias es considerada sacramento. Nosotros los católicos la consideramos un sacramento, pero hay otras denominaciones cristianas y no cristianas que no consideran el matrimonio un sacramento. De hecho, hay muchos que en la misma iglesia puede existir la separación y el divorcio. Entonces, la ley de Dios, que es la ley que nosotros seguimos, nos dice claramente si te casas con una mujer divorciada o si te divorcias de tu esposa o tu esposo, cometes adulterio, estás cometiendo un pecado. ¿Y cómo sabemos el pecado te aleja de la comunión? Te aleja de la comunión con Dios, te aleja de la gracia de Dios. Entonces, la iglesia, como sabemos, para poder eh, resolver el problema de las situaciones matrimoniales, propone una investigación profunda para decidir si realmente el, digamos, lo que es la unión matrimonial ha existido realmente o no. ¿Ok? Hay uniones matrimoniales que son declaradas nulas, de ahí donde viene la nulidad matrimonial. La iglesia nunca divorcia ni separa. La iglesia simplemente analiza si es realmente nulo la unión matrimonial. Pero más allá de eso, nosotros, los católicos,
deberíamos siempre pensar que el matrimonio es para toda la vida y no hay ningún tipo de fuerza humana o extrahumana que pueda romper los lazos de un matrimonio. Fíjense qué tan natural es esto, ¿verdad? Entenderlo no solamente desde el punto de vista de Dios, sino también de lo natural, de la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es tan importante, una unión matrimonial, que fíjense que cuando los hijos sufren la separación de sus padres, no crecen de de igual manera. Entonces vean cómo es algo muy natural que el matrimonio sea algo para toda la vida. Porque si el matrimonio fuese naturalmente convocada al divorcio, o sea, algo natural, la separación, entonces no tendría que afectar de ninguna manera a ninguno de los cónyuges ni a los hijos. Sin embargo, sí afecta y bastante. O sea, quiere decir que naturalmente el hombre está llamado a la unidad familiar. ¿Ok? Entonces, ese texto nos ilumina muy bien. Lucas 16:18. Todo el que repudia o todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada o la divorciada también comete adulterio. La lujuria es también una forma de adulterio. Si nosotros vamos a Mateo 5:27, lo vamos a encontrar. Vamos a ir a el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 27 y 28. Bien, capítulo 5, versículo 27 y 28 dice, ustedes han oído que se les dijo no cometan adulterio. Está Jesús parafraseando el Éxodo 20, recuérdense, ¿no? Los mandamientos. Ahí donde Jesús les dice, ustedes han escuchado, o sea, les quiere decir, ustedes escucharon cuando Dios les dio los mandamientos que les dijo que no cometan adulterio. Pues yo les digo, vean cómo viene siempre una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es Dios mismo el que habla, porque Dios habló en el Antiguo Testamento, es Dios que habla ahora, pero explica. Fíjense que es Dios que habló en el Antiguo Testamento diciendo simplemente no cometerás adulterio, o sea, no da más especificaciones, Dios no va más allá del simple hecho de no cometerás adulterio. Ahora, viene Jesús diciendo, yo les digo, pero yo les digo, cuando Jesús dice, pero yo les digo, nos está de alguna manera interpretando o explicando el texto del Antiguo Testamento. Dice, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Fíjense, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Los pecados en el Antiguo Testamento eran consideradas acciones, o sea, un hecho. Cometes adulterio, es un hecho. Dices una mentira, es un hecho. Te robas algo, es un hecho. Sin embargo, ya Jesús no nos está hablando simplemente del hecho del pecado, sino que nos está hablando, en este caso, del pecado de pensamiento. O sea, más bien como la eh, digamos, la preparación o la antesala del pecado, que es esa pecado de pensamiento, ¿verdad? Que le llamamos, que de alguna manera como que te predispone a pecar, ¿ya? ¿Y cuántos pecados de pensamiento pueden existir? Porque Jesús ya nos está diciendo, no solamente el que cometa adulterio, sino el que piensa en cometer el adulterio. O sea, la persona que tiene malos deseos en su corazón, ya lo considera
un pecado. Y por eso es que después dice Jesús muy fuerte, si tu ojo te está haciendo caer, sácatelo. Si tu mano córtatela, porque es mejor entrar sin ojos, sin mano, etcétera, al reino de los cielos que ser dejado fuera. Son palabras muy duras, son palabras muy fuertes, pero nos está hablando de que el pecado no es simplemente el hecho, ¿verdad? De cometerlo, la acción de cometerlo, sino también está dado por la antesala, la preparación, el pensamiento del pecado. Imagínense una persona que de alguna manera u otra piensa en hacer mal, idea hacer un mal, lo piensa, le voy a decir tal cosa, ya está preparándose para mentir, o me voy a robar tal cosa, ya está preparándose para robar. Eso está de alguna manera u otra envenenando el alma del ser humano porque ya lo está preparando para el pecado. Aquí se requiere una fuerza espiritual muy fuerte porque acuérdense que para poder alejarse de una tentación que es intelectual, que es mental, se requiere una fuerza muy grande. Porque muchas personas, y ahí pues creo que nos incluimos todos, porque todos somos pecadores de alguna manera u otra, hemos tenido algún tipo de pensamiento que nos ha alejado de la gracia de Dios. Y ese pensamiento no es igual de malo. No piensen, porque a veces hay personas que piensan como que, wow, Jesús nos está colocando esto como si el que comete adulterio es igual que el que mira con malos deseos, o sea, el que de alguna manera piensa en cometer adulterio con esa mujer. No, no lo está colocando al mismo nivel. Jesús mismo sabe que tienen niveles muy diferentes. No es lo mismo una acción que un pensamiento. De hecho, los pensamientos son más considerados como pecados veniales, pero son pecados también y te alejan de la gracia de Dios también, igual manera. Solo que no podemos colocarlo de la misma manera. O sea, no es lo mismo quien comete un aborto que quien dice una mentira, por ejemplo. No es lo mismo quien codicia a la mujer del prójimo como quien lleva a cabo un acto adúltero, ¿verdad? Entonces, claro que hay niveles de pecados, pero lo que Jesús nos está queriendo decir acá no es tanto qué nivel del pecado tiene, sino nos está diciendo que quien comete pecado de pensamiento también está cometiendo pecado. O sea, es un pecado como tal. Y por eso es que el adulterio va más allá del simple hecho de irse con una mujer o de abandonar a su mujer por otra. O sea, que el adúltero en este caso puede ser también un adulterio de pensamiento. Vamos a ver cómo se refiere Jesús a la mujer adúltera, porque entonces vamos a ver la otra cara de la moneda. Juan 8, Juan capítulo 8, versículo 10. Vamos a ver porque esto es otra vez nos cae el tema del adulterio, pero nos cae de alguna manera como la otra cara, o sea, la parte opuesta. O sea, Jesús nos está hablando del adulterio como pecado, nos está hablando del pecado de pensamiento en el adulterio. Sin embargo, aquí pasa, digamos de alguna manera, como a estar frente a frente, no con el pecado, sino con el pecador. O sea, no nos habla tanto de la maldad del pecado, sino como su relación, la relación de Jesús con el pecador. Y vamos a ver qué relación tiene Jesús con el pecador, porque es muy interesante. Jesús no relaja la ley, Jesús no relaja las normas, la ley,
lo que hay que cumplir, sino que actúa con misericordia, porque es su ser es misericordioso, Él es misericordioso. Por una parte, es muy claro con el pecado, es muy fuerte a la hora de hablar de la tentación y el pecado, pero por otra parte, tiene que ejercer misericordia porque es Dios, si no, no sería Dios si no ejerce misericordia. ¿Qué dice Jesús? Y está hablando con una mujer adúltera, o sea, estamos hablando del adulterio, pero desde la óptica del pecador, no desde la óptica del pecado. Acuérdense que hay dos ópticas para mirar el acto del pecado, que es desde la ley, la norma, el pecado, la acción, y la otra es la persona, el ser humano, el cristiano o el ser humano, ¿verdad? Que es pecador. Y nos dice Jesús, bueno, nos dice en este caso Juan, entonces se enderezó Jesús y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús dijo, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. La actitud de Jesús con el pecador es una actitud de misericordia y eso lo conocemos, lo sabemos. No es la misericordia una actitud condescendiente o de alguna manera permisiva. La misericordia no tiene nada que ver con lo permisivo. De hecho, Jesús dice, vete y no peques más. Pero es una acción que va mucho más allá del pensamiento humano. Recuerden que Jesús es un enamorado del ser humano. Jesús vino a la tierra porque ama verdaderamente al ser humano y quiere rescatarlo, quiere redimirlo. Entonces, es normal encontrar que Jesús se dirija al pecador para darle su misericordia, su perdón. Vean cómo Jesús salva a esta mujer adúltera, que podría ser una posición más bien rígida de decir, bueno, si has cometido un pecado, pues tienes que pagar por el pecado. Si te has convertido en una adúltera, pues tienes que pagar por eso. Jesús no es un legalista, no va buscando el pago de la persona por las acciones, sino que Jesús busca en profundidad cómo ayudar a este ser humano, a esta mujer que de alguna manera, no conocemos la historia, pero de alguna manera cayó en el pecado. Entonces, el adulterio, visto desde la óptica bíblica, desde los dos lados, por una parte es rígida la ley, es fuerte, o sea, no solamente es adulterio el acto, sino también el pensamiento. Pero por otra parte, vemos la actitud de Jesús ante este pecador o pecadora. O sea, que el adulterio se puede ver desde el punto de vista del pecado o del pecador. Visto, visto desde el punto de vista del pecador, Jesús ofrece su misericordia. De aquí en adelante, no vuelvas a pecar más. Aléjate del pecado, pero se te da una oportunidad. Entonces, Jesús es la cara misericordiosa de Dios. Eso podríamos decir. La cara misericordiosa de Dios. Vamos entonces, otro texto bíblico que nos habla del adulterio es la primera de Tesalonicense. Podemos irnos a las cartas de San Pablo. Hemos visto el Antiguo Testamento, hemos visto la posición de Jesús, o sea, de los evangelios, y ahora vamos a ver ya la posición de la iglesia primitiva, tesalonicenses. Dice, Tesalonicenses
4:3. Capítulo 4, versículo 3. Dice, vamos a leer desde el 2, del versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan de la fornicación. Hay algunas traducciones que hablan de rehuirse del adulterio. Otros hablan de rehuirse de la libertad sexual, que no es libertad, más bien es libertinaje sexual. O sea, rehusar la fornicación. Vean cómo habla de tradiciones que los mismos apóstoles le habían dado a la iglesia primitiva, a la iglesia que nacía. Habla de que la tradición que les habían entregado con la autoridad de Jesús, que la voluntad de Dios era que sean santos y que se alejen de la fornicación. Supongo que Tesalónica es, claro, una ciudad griega, una ciudad donde se saben que las sociedades griegas eran sociedades también muy pecadoras. Y la propuesta que los apóstoles hacen, en este caso a la comunidad, es que se hagan santos, que lleguen, ¿verdad?, a la santidad, alejándose de la fornicación. Probablemente era una sociedad que fornicaba bastante, ¿sí? Era una sociedad muy alejada completamente de la ley de Dios. Por eso es que la primera carta a los tesalonicenses es muy clara, ¿verdad? Para ser santos hay que alejarse de la fornicación. Probablemente era algo muy común. O sea, hoy en día tal vez, no sé, pensaríamos en otros pecados más también, no solamente ese. Pero en aquella época probablemente haya sido el pecado más grave de todos. Y por eso es que habla de santidad, los apóstoles hablan de santidad alejándose de la fornicación. Muy bien, entonces, eso es un resumen de los textos bíblicos donde se nos habla de el pecado del adulterio. Déjenme ver, no sé por qué no he seguido mucho el chat. Ah, bueno, en el chat han ido poniendo los textos bíblicos. Gracias, muy buena idea, muy buena idea. No sé si tienen alguna que otra pregunta sobre este tema, porque es un tema bastante controversial a veces también, incluso para la actualidad, donde vemos que yo creo que ya no hay tantos divorcios, porque no hay matrimonio, que es lo peor que está sucediendo en la sociedad actual. No hay matrimonios, por eso es que no hay divorcios. Y claro, obviamente, al carecer la sociedad de matrimonios, se hacen cada vez más vacíos, ¿ya? Más vacíos. Son, eh, son familias vacías, son familias express. Sí, tenía yo unos haciendo terapia familiar que yo le llamaba la familia ensalada. ¿Saben qué cosa es la familia ensalada? Es la familia compuesta por, en psicología le decimos los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, era una familia donde el papá pues tenía hijos suyos que no eran con esa mujer, la mujer tenía hijos suyos que no eran con ese marido y después tenían hijos en común. Por eso dice los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, lo que es entre los dos. Y eso le llamo la familia ensalada. ¿Y por qué?
porque precisamente la sociedad actual busca como alternativas, ¿verdad? Como alternativas al matrimonio, pues uniones express, uniones rápidas, uniones donde no hay una verdadera unidad matrimonial, donde no hay una verdadera coa- cohabitación. eh, entonces, claro, obviamente lo que pasa es que en una sociedad como la sociedad moderna, donde pasan estas cosas, eh, por desgracia, ¿verdad? Asistimos ante un declive muy grande del matrimonio, que es la base de toda sociedad. Si no hay matrimonio, no hay sociedad. ¿De dónde va a venir la crianza? ¿De dónde va a venir la formación? ¿De dónde van a venir los apegos a los valores? Pues es del matrimonio. Recuérdense que en una familia, la cabeza son los cónyuges, es el matrimonio. Si el matrimonio funciona bien, es como en una fábrica. En la fábrica tiene que funcionar bien el jefe de producción, la cabeza. Si no, se va a pique. En un matrimonio pasa lo mismo. Los cónyuges. O sea, la unión matrimonial tiene que funcionar bien, si no, de lo contrario, queda completamente tergiversado. La educación de los hijos, todo. Entonces, por eso Jesús hace mucho, pero mucho hincapié en la unidad matrimonial, la importancia del matrimonio, la importancia de la, la unidad matrimonial entre los cónyuges, que ellos mismos han elegido, nadie los ha elegido. En este caso es importante, ¿verdad? Que sepamos que ellos mismos han elegido uno al otro y han querido, pues, amarse, bueno, pues, tienen que demostrarlo. Y la demostración es precisamente considerando el matrimonio como una unidad para toda la vida. Muy bien, vamos a ver en los últimos minutos, no quiero empezar un tema nuevo para poder contestar las preguntas no, porque si no nos va a dar tiempo a empezar un tema nuevo. Los matrimonios con divorcio ya no pueden recibir la comunión. Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante. O yo les voy a comentar sobre esto, qué es lo que piensa la iglesia. Y bueno, eh, matrimonios, matrimonios divorciados, sí pueden recibir la comunión. Quienes no pueden recibir la comunión, quienes han estado divorciados y vueltos a casar, ¿ya? Por ejemplo, pongamos que hay un matrimonio, una mujer, un hombre, la mujer y su marido, que de alguna manera deciden separarse. No lo queremos, obviamente, no queremos que se separe nadie, queremos que los matrimonios permanezcan unidos. Pero pongamos que ellos deciden separarse, en lo que en la tradición cristiana se le llama separación de cama y mesa, ¿ok? Quiere decir que una separación, pero no es considerada un divorcio, porque acuérdense que la iglesia no permite el divorcio. Pongamos que ellos se separaron, ¿ok? Uno por un lado y otro por otro lado. Sea que se hayan divorciado formalmente ante la ley humana, bueno, eso no implica, ¿verdad? Un divorcio, porque la iglesia no acepta divorcio. Pongamos que se separaron, separación de cama y mesa, ella se fue a una casa, él se fue a la otra casa y tal. Y ellos permanecen célibes, o sea, no tienen relación con otra persona. Ellos pueden tomar la comunión. ¿Por qué? Porque a donde viene el pecado es cuando empiezan a cohabitar con otra persona. Entonces ahí sí viene ya el pecado. Pongamos, la mujer se separa de su marido, pero ella vive en su vida
en su casa no tiene relación con otro hombre, no comete ningún tipo de adulterio, no está cometiendo ningún tipo de... Claro, es una falta el hecho de que no haya la unidad matrimonial porque se rompió, pero no está cometiendo ningún pecado, puede comulgar. Ahora, si ella tiene una relación con otro hombre, si empieza a cohabitar con otro hombre o si se casa con otro hombre, entonces sí ya tiene que detener la comunión. Yo sé que hay algunos párrocos que han aceptado de alguna manera, bueno, ahora el Papa Francisco también en esto ha hablado muchísimo para ayudar también a algunos matrimonios que lamentablemente estaban rotos desde el inicio. En este caso, podría eh, la iglesia valorar caso por caso y supongo que tengan la autorización del obispo para darle la comunión. Pero lo normal es que la persona que se separa y comienza a cohabitar con otra persona no puede comulgar, ¿ok? Entonces, vamos a aclarar bien, no es que la persona se haya divorciado, sino que la persona tiene otra pareja, otra persona. Ahí sí, entonces, no pueden recibir la comunión. Buenas noches, padre. Conozco tres parejas de esposo y ahora ambos viven con diferentes personas. Todos están cometiendo adulterio. Ellos, ninguno ha anulado su matrimonio eclesiástico. Claro, claro, claro. Si ellos, si eran parejas de esposo y viven con diferentes personas, pues sí están cometiendo adulterio. Y de hecho, están naturalmente excomulgados. O sea, naturalmente, ¿a qué me refiero? Que no tiene que venir como una orden de excomunión, sino que ya el hecho de convivir con otra persona ya es un adulterio. Ok, es un adulterio. Ninguno de ellos ha anulado su matrimonio eclesiástico, bueno, lamentablemente, porque realmente deberían haber anulado su matrimonio si consideran de que era un matrimonio no válido. No es que la iglesia divorcie, ojo con eso, no es que la iglesia ve como que, se llevan mal y tal. No, la iglesia no divorcia porque se lleven mal, porque esto es una manera de afrontar los problemas y resolverlos. La iglesia simplemente anula cuando no hay sacramento. Y eso es un proceso bastante largo porque eso es en corte, una corte o corte eclesiástica, ¿ya? La corte matrimonial de la iglesia, donde se analizan los casos y se ve si realmente era un matrimonio simplemente nulo, falso, que no funciona. Buenas noches, padre. ¿Cómo puedo hacerle para convencer a una pareja que vive en unión libre que reciba el sacramento del matrimonio? Sí, mira, créeme que no es fácil, a veces es difícil convencer a una pareja que se case. Y yo he conocido muchas parejas que te dicen, no, padre, pues a mí me ha ido bien así. Yo creo que nosotros no tenemos por qué, ¿verdad? Casarnos y pues nos ha ido bien, pues convivimos bien, tenemos hijos y tal, no nos ha ido mal de esa manera. Pues piensan como si que el matrimonio viniera a traerles una maldición o algo, ¿no? Bueno, son creencias. Yo creo que la mayor convicción para que una persona reciba el sacramento del matrimonio es que estén preparados. No podemos obligarles, no podemos decirles, mira, para que puedan comulgar, cásense, porque no es el objetivo del matrimonio recibir la comunión. El objetivo del matrimonio es que si ustedes realmente piensan que quieren vivir para toda la vida, no, no estamos convencidos. No, entonces no se case, no se case. No, sí, realmente estamos convencidos de que queremos vivir unidos en unión matrimonial para toda la vida. Sí, queremos obedecer la ley de Dios, queremos educar a nuestros hijos a la luz de la iglesia y del evangelio y tal y tal. Bueno, pues sí, entonces ya pueden pensar en casarse, pero no obligarles a casarse simplemente porque nosotros queremos que se casen. Que lamentablemente hay personas que si no lo quieren hacer es porque no están 100% convencidos y si nosotros lo empujamos, entonces sí, el matrimonio se convierte en un matrimonio nulo o nosotros los convencemos sin que ellos tengan la conciencia de lo que están haciendo, es también un matrimonio nulo. Entonces, vamos a tratar de ayudarlos a que ellos reflexionen y piensen si realmente es el momento o no. ¿Ya? Si no es el momento, si no es la persona, si no es la ocasión, si no se ha dado el momento, entonces no empujar porque no sirve de nada, ¿ok?
Entonces, sí, el sacramento es muy bonito, pero recuérdense que el sacramento tiene que ser bien vivido. ¿Ok? Padre, las personas que están viviendo en adulterio, en unión libre o matrimonio civil pueden recibir la unción de los enfermos. Caramba, esta pregunta es muy interesante. Esta es de las preguntas más difíciles que yo he podido contestar esta noche. La unción de los enfermos, lamentablemente, es igual que la confesión. Es decir, las personas están viviendo en un adulterio, están viviendo en unión libre, están viviendo en un matrimonio que es solo civil, no pueden recibir el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque se van a confesar algo que de alguna manera pues ellos no, ¿cómo decirle? O sea, se van a confesar algo que ellos no se van a arrepentir porque al final pues van a seguir conviviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sacramento de la unción? El sacramento de la unción va unido con el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque sea que la persona que está enferma puede confesarse y se debe confesar dentro de la celebración del sacramento de la unción, o sea que la persona que está recibiendo la unción no puede confesarse porque está muy mal, no puede hablar o está en un hospital que no puede. Bueno, las circunstancias no le permiten confesarse, sin embargo, entra la confesión dentro de la unción de los enfermos. Esto habría mucho que decir porque es una pregunta súper buena, brillante. Pero yo diría que habría, no sé, yo tal vez valoraría el caso. Si es un sacramento de la unción, porque, ay, Padre, es el día de Lourdes, vamos a recibir la unción de los enfermos, yo diría, por una persona que está conviviendo o está en adulterio, no es necesario recibir la unción porque no está preparado para una confesión que va dentro de la unción. Ahora, si es, Padre, mire, esta persona se está muriendo, o sea, literalmente se está muriendo, necesita la unción de los enfermos. Acuérdense que la unción de los enfermos no es como antes, que se consideraba extrema unción, que era ya porque la persona estaba muriendo. Pero bueno, puede pasar que llaman al sacerdote para la unción de los enfermos ya en extrema unción, como antes se llamaba la extrema unción, ya no se llama extrema unción, se llama unción de los enfermos porque no es in extremis, sino que es en cualquier momento de la vida. Pero si pongamos que sea el momento extremo, que es al final, yo diría que entonces sí podríamos considerar dar la unción de los enfermos, porque tampoco vamos a dejar morir la persona sin la gracia de Dios, ¿verdad? Pero si lo vamos a ver teológicamente, profundamente, no podría, lamentablemente, recibir la unción de los enfermos una persona con unión libre o casada solo civilmente o viviendo en adulterio, así como tú narras. Es una pregunta muy buena porque a veces uno no lo piensa, pero es que realmente la unción de los enfermos es un sacramento que está muy unido con la confesión. Es más, es como si fuera una confesión, pero una confesión sacramental donde va unida no solo la confesión, sino va unido también un perdón general de todos los pecados. Eh, es como recibir realmente un lavado general, ¿verdad? De todos los pecados, de toda la maldad. Eh, o sea, es recibir un perdón universal de toda la vida. Padre, si se casa uno con un divorciado que se casó solo civil, no, pues no pasa nada porque él no estaba casado eclesiásticamente, por lo tanto, eclesiásticamente es como si estuviera soltero, no pasa nada, claro. Tiene que tener un divorcio civil porque no te vas a casar con un casado civilmente sin que se divorcie, ya, pero no afecta en nada lo que es el proceso del matrimonio, ¿ok? Muy buena pregunta también esta porque a veces las personas están confundidas. Casado civilmente, pero claro, tiene que tener el divorcio porque si no, está todavía casado, pero no afecta en nada el matrimonio eclesiástico. Padre, buenas noches. Yo conozco una pareja que se casó civil esperando terminar con el matrimonio católico, pero el hombre no cumplió. Ella, para que él se vaya en peso a salir con otro hombre, en ese caso también adulterio. No entiendo mucho la pregunta, ¿sabes?
Conozco una pareja que se casó civil, esperando terminar con el matrimonio católico. O sea, se casaron civilmente, pero parece que estaba casado, él, parece que el hombre estaba casado civilmente, por el católico, pero que el hombre no cumplió, o sea, que parece que el hombre no hizo la nulidad, entiendo, y no cumplió ella para, no entiendo bien de verdad, el peso de salir con otro hombre, en este caso es también adulterio. Bueno, a ver, no entiendo mucho, pero si te refieres a que se casó, o sea, casado por la iglesia y te casas civilmente, porque obviamente es un adulterio porque él está casado con otra persona. Siempre que esté casado con otra persona, se está cometiendo adulterio. Entonces, si es civil, tiene que venir el divorcio civil. Por lo tanto, se rompe ya la unión civil. Y si es casado, em, por la iglesia, o sea, como sacramento, tiene que venir entonces la nulidad para entonces que estén libres para casarse. Bueno, voy a terminar acá porque si no, no termino nunca. Yo sé que las preguntas sobre el matrimonio son interesantes. Yo voy a seguir este tema. No se preocupen porque es un tema muy interesante donde lo vamos a retomar y vamos a seguir. De todos modos, no hemos hablado del matrimonio, estábamos hablando sobre el adulterio. Vendrá también el tema del matrimonio y vendrán otros temas parecidos donde retomaremos también ese tema. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan